Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nos encontramos nuevamente en esta clase del área de lengua castellana en ciclo 6 o grado 11. El día de hoy vamos a hablar sobre la reseña literaria. Entonces, la reseña literaria se puede decir que es una revisión o examen que se hace a una obra. Sobre esa obra lo que se quiere es dar noticia o realizar una crítica de ella. La función de la reseña es orientadora o informativa. No podemos confundir a la reseña literaria con un resumen o con un informe. Es importante que se sepa que la reseña o una buena reseña debe reflejar la interpretación y la evaluación crítica de quien está realizando la reseña. ¿Cuál es la estructura de una reseña? Primero que todo debemos comprender el objetivo. En cuanto al objetivo de una reseña es que alguien que no conoce la obra, puede ser una obra literaria, puede ser una película, lo que haga es hacerse a una idea lo suficientemente clara y completa de ella. Entonces, mediante una reseña, criticamos en cierto modo la obra, puede ser positiva o negativamente, para que una persona que no la conozca entienda o comprenda de qué se va a tratar. Se dice que la reseña literaria debe ser breve, debe estar bien articulada y que puede tener en cuenta la siguiente estructura. Primero, un título que debe ser conciso y debe recoger el sentido global del texto. Se recomienda realizar el título al final cuando ya tengamos el texto completo para poder tomar y tener en cuenta todo lo escrito anteriormente para que el título englobe todo el contexto. En el resumen expositivo del texto se presentan de forma selectiva, condensada, los contenidos fundamentales de la obra. Es importante iniciar con un párrafo en el cual estén los datos básicos del autor, cuál es el título de la obra, la ciudad y la fecha de la edición y el nombre de la editorial. En cuanto al comentario crítico, este es uno de los puntos más importantes. Debemos emitir un breve juicio personal o una interpretación general del sentido de la obra, de lo que quiere mostrar el autor en su obra. Se pueden destacar los aspectos positivos, los negativos de la obra, y en este punto lo más importante, el punto crítico, el comentario crítico es lo más importante de la reseña. Entonces, el autor debe expresar su opinión sobre el tema y debe intentar en cierto modo persuadir al lector de la validez de su apreciación, de que lo que está diciendo es certero, es válido, es correcto. Y esta opinión definitivamente va a determinar el acercamiento o el rechazo del público frente al texto expuesto. Por último, encontramos las conclusiones, que es donde recapitulamos en cierto modo y sintetizamos los puntos más importantes que se desarrollaron a lo largo de la reseña. Aquí es importante en que no debemos solamente mencionar datos generales, sino que debe ser primordial su posición crítica y su opinión frente al texto del cual se está hablando. Aquí es importante que tengamos en cuenta algunas preguntas orientadoras para elaborar una reseña. Primero que todo, el punto de vista. ¿Cómo perciben los personajes entre sí? Es decir, cómo se van descubriendo sus intenciones a medida con la cual va avanzando la obra. Todas estas preguntas debemos realizárnoslas y debemos tener en cuenta la obra de la cual vamos a realizar la reseña para ir realizando un boceto de lo que se va a hacer. Segundo, el título de la obra. ¿Es preciso? ¿Es efectivo? ¿Usted cree que el título tiene un ambiente adecuado? ¿El título es suficientemente significativo para estimular a la audiencia? El tercero, la organización. ¿Cómo está organizada la obra? ¿En capítulos? La manera en la cual está organizada la obra.
La historia se desarrolla cronológicamente o en retrospectiva. Inicia con un orden lineal o está en el pasado y vuelve al presente, etcétera, etcétera. También debemos tener en cuenta el estilo, cuál es el lenguaje que utiliza el autor, es coherente, cuál es la época, cuáles son los personajes, hay relación entre la época y los personajes, qué tan diferente es el lenguaje si se compara con el del día de hoy, es difícil para la audiencia el lenguaje, es entendible, es comprensible. En el tema, vamos a evidenciar el tema de la obra, las costumbres de la época, cómo aparece el humor, cómo lo plantea el autor, desde qué punto de vista. Y en la puesta en escena vamos a mirar cuáles son los elementos o la representación que favorecen la puesta en escena. Vamos a tener en cuenta las interpretaciones, si fueron adecuadas, y vamos a observar las características de los personajes. En el final, vamos a tener en cuenta si existe la lógica en el final y en los momentos que se describieron anteriormente en la obra. Vamos a ver si la obra resuelve los conflictos satisfactoriamente, si nos deja de pronto con suspenso, si hay una continuidad, si tiene un final, si es feliz, si es triste y demás. Bueno, espero que haya quedado claro, espero que estas preguntas orientadoras les sirvan en el momento en que vayan a realizar una reseña, y estos fueron los referentes de donde obtuve la información para explicarles el día de hoy. Espero hayan quedado claros. Muchísimas gracias, nos encontramos en una nueva oportunidad. Hasta pronto.